Hola, buenas noches, amigas, amigos, amigues y demás variantes idiomáticas, lingüísticas, morfológicas y estratigráficas que se puedan establecer. Buenas noches, insisto, estamos aquí de nuevo en el Búnker de la Libertad, pues para hablar de la actualidad y bueno, estamos en el búnker para protegernos, obviamente, porque nadie se mete en un búnker por gusto, y para protegernos y hablar con libertad de la actualidad. Y estoy aquí acompañado, pues, como siempre, por 4 valientes miembros de la Resistencia, que paso a presentaros de allá para acá, de acá para allá, según se mire. Marjorie Carrero, que es abogada. Hola, Marjorie. Hola, buenas noches. Susana López Ares, que es profesora de Economía de la Universidad de Oviedo. Ya estamos dando pistas, eso de Oviedo, pero bueno. Bueno, Asturias, España. Buenas noches. Buenas noches. Amaya Ronzón, que es economista. Hola, buenas noches. Hola, Amaya. Y Javier González Larrea, que es estudiante de Historia en la Universidad de Oviedo, también otra pista. Pero bueno, Buenas noches, Javier. que no cunda el pánico que el búnker tiene unos forjados impresionantes con cemento de Tudela-Beguín, en fin, es de lo mejor. Bueno, pues vamos a hablar de temas de actualidad y en la actualidad esta mañana pues debate en el Congreso en torno, como no, al ministro Ábalos. Ahora ya por visto es una hora que estuvo con la señora no sé cuántos, Rodríguez, se apellida, ¿no? Estuvo una hora. Ya. Empezó un saludo, cuarto de hora, media hora, una hora. Dentro de poco nos vamos a enterar que estuvo una semana ahí en el aeropuerto con ella. Pero bueno, y en fin, aparte de eso, bueno, le ha caído de todo. Pero yo creo que la oposición está debilucha, porque mientras tanto a Guaidó, que llegaba a Caracas, pues en el aeropuerto la atacaron, la agredieron, le pegaron. Un familiar está desaparecido que la acompañaba. Y en el debate de esta mañana, nuestro presidente, el señor Sánchez, a Guaidó lo calificó de jefe de la oposición. O sea, que ya no es presidente de Venezuela, ya lo rebajó. O sea, Estados Unidos, la Unión Europea, todos lo reconocen como presidente de Venezuela, pero para Sánchez ya no. Hombre, yo creo que está relacionado con la visita, ¿no? La famosa visita de la señora Rodríguez. Ahí algo intercambiaron aparte de opiniones, ¿no? Pero en fin, me callo porque una de estas nos pone una querella y aparte de volarnos el búnker, acabamos todos en la cárcel. Bueno, ¿cómo lo veis ¿Cómo veis este drama español? Porque es un drama, ¿no? Bueno, pues no deja de ser la continuación de una historia para no dormir, y yo creo que también de malos espías, podemos decir. Yo lo que me pregunto es qué ha ocurrido y realmente qué es lo que se está tapando. Es decir, yo como ciudadana, como española, yo tengo muchas incógnitas. Están tapando las vergüenzas. Se Efectivamente, decía antes en otro nivel. Eso es lo que yo pregunto. ¿Y qué vergüenzas son tan grandes para tapar en tanto en cuanto, bueno, es decir, pasa de ser, como bien has dicho, presidente de Venezuela, ahora ya ha pasado a ser jefe de la oposición, sin ningún tipo de proceso electoral ni democrático ni ningún cambio, porque el señor Pedro Sánchez se ha levantado, y yo las incógnitas, es decir, ¿qué es lo que tienen que tapar? Y cuando digo, es la pregunta que me hago para este hecho. A ver, respuestas. Y las preguntas que son, lo que tienen que tapar, ¿que es de Podemos o es del PSOE? O de los dos. O de los dos, pero bueno, a lo mejor hay algo que tapar o afecta más directamente. Respuestas a esa pregunta. Y lo planteo. ¿Por qué después además se va el señor Zapatero a Venezuela a ver al señor Maduro? Es que vive allí. Lo recibe. Es que vive allí, Efectivamente. Yo creo que vive en Venezuela, Zapatero. Viene de cuánto veces a España, pero yo creo que vive en Venezuela. Yo creo que una de las cosas que debería hacer la oposición y claramente es pedir una investigación sobre cuáles son los negocios que existen hoy entre España y Venezuela. No se pidió, porque eso no te la aceptan. Pero eso sería una cosa que interesaría tanto a españoles como a venezolanos, y a venezolanos tanto opositores como gente que está con con Maduro, y como los que no están en ningún lado. Lo que pasa es que España y Venezuela tienen una enorme relación comercial, hay muchos negocios, esos negocios que se van a investigar, que se podrían investigar, esos no creo que sean los que nos interesen, ¿no? No, pero ¿cuáles son los negocios? Tendría que ir a todo, exactamente, investigar Claro, qué es lo que está tenemos detrás, malos que no espías, se- como decía Susana, si somos incapaces de saber cuánto tiempo estuvo reunido el señor Ábalos con Delcy. Pero ¿qué espías tenemos? Si ¿Cómo? visteis el vídeo de la nueva directora del CNI, ¿no lo visteis? Que empezó a hablar así, le dijeron los micrófonos, o sea, la aguda jefa de los espías no se había dado cuenta que los micrófonos estaban 2 metros más allá, etcétera, vamos, vaya espías que tenemos.
Bueno, claro. Pero yo me confundo y Romorrea el búnker, si me confundo yo. De todas maneras, tenemos que ir a lo práctico, no tenemos que ir solo a lo teórico, que ahora lo teórico no es nada hoy. O sea, podemos decir que teóricamente... Juan Guaidó, vale, teóricamente será, o le reconocerán teóricamente por ser el presidente, pero no lo es. No es el presidente de Venezuela. No, es el presidente encargado. No. O sea, una cosa es que le reconozca la Unión Europea o tal, que no pinta nada. La cosa y la es, Constitución venezolana. ¿Qué es? ¿Pero qué es? ¿Es el presidente de Venezuela? Hay unas No, normas no lo en es. Venezuela. Entonces hay normas, vamos a ver, pero no, eso es una contradicción. O es una dictadura o hay normas, no pueden ser las dos cosas a la vez. No. Si decimos que es una dictadura, claro, si decimos la norma soy yo. Si decimos que Venezuela es una dictadura, porque lo es, ¿de acuerdo? No puede haber normas, pero si decimos que hay normas y que Juan Guaidó puede ser el presidente del gobierno, entonces no es una dictadura. A ver, otra cosa es que las normas Vale. cambien o Javier, las normas las haga yo a mi beneficio, pero normas siempre hay. Historiador, una anécdota, Sí. sabrás. Había un debate, Stalin en un momento se enfadó y te dijo, el Papa, ¿cuántas divisiones tiene ese señor? Bueno, pues no tenía divisiones, pero tenía poder. Y es lo de Guaidó. Guaidó, el ejército y la policía los tiene Maduro, pero Guaidó ¿cómo no va a tener poder si está reconocido por Estados Unidos y Europa? Tiene mucho poder. Porque si tuviese poder de verdad, Estados Unidos sí hubiese invadido Venezuela. Y hubiese invadido Venezuela. Sí, el ejército americano... No se lleva. Y algo de poder tendrá cuando de momento Guaidó siga ahí. Y claro. Cuando de momento Como Guaidó ha López hecho o como Capriles, vamos a ver, ya ha hecho este recorrido internacional, ya ha volvido a entrar otra vez, ha vuelto a entrar otra vez en Venezuela, y algo de poder tendrá Guaidó en Venezuela y sobre todo fuera de Venezuela. Pero ya ha vuelto a decir, volviendo a lo mismo, a España. Es decir, primero, yo lo que me sorprende es que quieran hacer algo tan secreto y les salga tan mal. Porque bueno, fue tan secreto que nos enteramos todos. Eso parece un poco como lo de los demócratas. Todavía va a ser algún vídeo subido de tono. Efectivamente. Es decir, como los demócratas en las últimas, las penúltimas primarias que hicieron bastante el ridículo con el recuento. Aquí, ridículo porque han hecho una cosa muy secreta y resulta que nos hemos enterado todos. Pero es que la cuestión es que después han mentido de forma reiterada. Vaya novedad. Bueno, vaya novedad no, pero bueno, vaya novedad. Ya nos están atacando. Un gobierno que miente. Yo ahí estoy con Javier, vaya novedad. Pero bueno, y a continuación, es decir, hemos visto que a raíz de esa reunión ha habido un cambio significativo en la postura de España en relación a Venezuela. Hoy mismo, como bien decías Javier, el presidente Sánchez ha dicho que es el jefe de la oposición y entonces le han dicho que se ha cambiado de opinión. Que antes decía que era el presidente en vez de jefe de la oposición. Y resulta que desde Moncloa han dicho que no ha habido ningún cambio de postura. Es decir, pero una cosa lo dijo como presidente del gobierno, otra como presidente del partido. Como presidente del partido. Claro, es que eso del tema de las dualidades, Depende. Es que es la Santísima Trinidad trasladado a... Es un despropósito. Y yo solamente plantearía una cosa. Si un presidente de un partido de derechas o de centro-derecha en España hubiese planteado algo similar a esto, ¿qué estaríamos escuchando ahora mismo en todos los medios de comunicación? Pues ¿Y qué estaríamos...? A ver si me explico. El camarada Ferreras, 12 horas, un programa completo, 12 horas. Me refiero... No, estoy refiriendo que simplemente que hubiese sospecha de que un presidente de España de un partido de centro-derecha o de derecha haya mentido con una claridad como la que se está viendo ahora, que ha mentido. Me gustaría a mí saber, en un hecho que se sabe que es cierto, me gustaría a mí saber que estén diciendo muchos medios las venezolanas, que tenéis un criterio más emocional. Otra cosa que creo que se ha pasado por alto es preguntarse, se ha hablado de que si estuvieron en territorio español, que si no fue territorio español, pero ¿y el espacio aéreo? Nadie ha preguntado. Sí, se preguntó. Sí, y sobrevolaron el espacio aéreo, ¿y quién da permiso? Es que dice que hay una sala VIP que no está una vez pasado el control. Pero el espacio aéreo está por encima de la sala VIP. Claro, eso está claro, para llegar allí. ¿Y quién dio el permiso? ¿Si fue la vicepresidencia? ¿Defensa? ¿Exteriores? Es que incluso, ¿O no dieron no hay ningún permiso? Lo dio el comité para la revolución. Es que como iba a ser secreto y nadie sabía que venía en ese avión, el problema es que se supo. Y la otra cosa, en cuanto a Guaidó... ¿Cuántas toneladas de oro llevaban en ese avión? Vamos a dejarlo listo. Esa es la cuestión. Claro. ¿Y para quién? Bueno, para quién ya lo sabemos, para quién, ¿no? Si va a Sudáfrica, pues Sudáfrica, a España, pues por España. Y en cuanto a Guaidó como presidente, yo pienso, ¿a qué presidente reciben en un país como vimos ayer en las noticias? Ahí quedan las cosas también. Y aquí hay una cosa que no se ha dicho, que me parece que es muy importante. Si Venezuela está como está, tiene una
una responsabilidad grandísima también la oposición, porque la oposición en Venezuela no es una basura. ha hecho desastres. Está dividida. Dividida y son responsables de lo que pasa en Venezuela. ¿Cómo se llama este señor que está en la embajada española refugiado? Leopoldo López. La embajada española lleva 2 meses sin electricidad. 2 meses sin electricidad. Ya como la mayoría de Venezuela también hay. Bueno, ya, pero es que es un escándalo diplomático de primerísimo orden. ¿Cómo que le cortas la electricidad a una embajada? No, aparte que eso automáticamente tendrías que llamar a consultas claro, al embajador de Venezuela. Un escándalo brutal. Eso es lo mínimo, claro, llamar a consultas al embajador. ¿Cómo es eso de cortarle la luz? No, yo creo que Eso no. como ocurrió también en las repúblicas del Este. O sea, la población allá, sí, es lo mismo. Vas perdiendo, se van restringiendo tus libertades, se van restringiendo tus derechos. Llegas a considerar privilegio lo que es un derecho. ¿Te parece normal? Dices, bueno, hoy solo me cortaron la luz 2 o 3 horas, ¿no? Entonces, sí, bueno. Sí, mañana me dieron una pequeña paliza. Claro, es normal. No, o me expropiaron mi casa, porque bueno, es por interés nacional y de repente expropiese. O una determinada empresa de repente se queda sin sus bienes en ese país. Bueno, todos sabemos lo que es una dictadura, que es un conjunto de personas, una persona que da, pero un conjunto de personas alrededor que hace en ese país lo que les apetece y lo que les bueno, en eso, este caso sucede hoy en las dictaduras y en las democracias. Bueno, pero las democracias votamos cada 4 años, por lo menos podemos votar cada 4 años. Bueno, pero en principio tenemos unas instituciones que sirven como instrumentos de control. En Venezuela hay unas instituciones que juegan a ser los instrumentos de control y es falso. Y es falso porque están todos nombrados a dedo. No, porque es una dictadura y por eso, como es una dictadura, Juan Guaidó no es presidente de Venezuela. O sea, Juan Guaidó es presidente encargado de Venezuela. Según la Constitución venezolana. La Constitución venezolana, si el gobierno es una dictadura que no respeta la Constitución, es que eso es papel mojado, no, lo siguiente, o sea, ya es ceniza. Pero de momento. Nicolás Maduro con la Constitución esa roja, esa pequeñita en la mano, o azul, cada vez que sale con la. En las dictaduras. Parece ya Pablo Iglesias cuando sale con la Constitución española. En las dictaduras hay leyes y a veces lo terrible es que haya leyes. Por ejemplo, los regímenes más crueles, por ejemplo, el régimen nazi, lo grave es que había leyes y las aplicaban, claro. Claro, son estados de las derecho. aplicaban. Son estados de derecho. Claro, un estado de derecho, pero ahora, ¿cuál es el derecho? Menudo derecho, Bueno, claro. ¿Tú no te acuerdas de ver por la tele en Venezuela salir al presidente, bien fuera Chávez, Maduro, diciendo he dado órdenes al fiscal general, pero así, ¿eh? Bueno, como aquí. Como aquí tenemos el día que dijo que creo que la fiscal general la ministra debe estar. fiscal que tenemos, imagínate, ¿no? ¿Qué va a decir? Pues claro. Oye, cambiamos de tema. Claro. Vamos a ver el cuadro macroeconómico, que no sé dónde salió, pero anda por ahí. No, es el primer paso para tener ya. presupuestos, sí. Primero para los presupuestos. Por cierto, ya hablan de los presupuestos para después del verano, hablan. O sea, vamos a llegar a septiembre con los presupuestos de Rajoy. Claro. ¿Eh? Yo creo que contiene un poco el tema. Sí, menos mal, es tremendo eso, que ahora ya hablan, porque hay un nuevo gobierno con una mayoría, pues ya está, en 3 meses. No, hablan ya para septiembre. Bueno, el cuadro este es desmadre absoluto. Yo creo que todo lo bueno baja y todo lo malo sube. ¿Cómo lo veis? Materialización en números de lo que estamos diciendo en palabra muchos desde hace tiempo. Es decir, que la política económica existe y que las malas decisiones en política económica tienen consecuencias. Y lo que está diciendo este cuadro macroeconómico, que no es un cuadro macroeconómico que se haya... Vamos a decir que son los números que vamos a vivir todos, porque al final la macroeconomía sale de la economía de cada uno de nosotros. Lo que viene a decir esta economía, este cuadro es, y es lo que mandan a Bruselas, es decir, está elaborado por los socialistas y por Podemos, y es lo que mandan a Bruselas. Los comunistas. Y los comunistas, sí. Es que vamos a crecer menos, con lo cual eso significa crecer menos es menos riqueza. Con lo cual, si hay menos riqueza, dividimos la riqueza entre todos, vamos a tocar todos a menos. La mitad paga la pagar, la otra mitad. Eso es. Para los Luego, españoles. siguiente, ¿qué es lo que van a decir? Lo que dicen es que van a gastar más. Gasto, bueno, gasto si es necesario, pero gasto, ¿de dónde sale? ¿De dónde sale? Lo que dicen es que el consumo al final lo consumimos nosotros, se va a caer. ¿Por qué cae el consumo? Pues no tenemos un duro. La inversión dicen que se va a caer también, es decir, no va a haber inversión. Porque al final... Es que los impuestos van a subir. Y lo que dicen después, por otro lado, es que los impuestos van a subir. Que lo acaban tapando diciendo que es que van a subir el IRPF a las clases altas y el impuesto de sociedades, pero lo que están escondiendo es que van a subir el impuesto al diésel. ¿Cuántos coches hay que tienen? Todo de millonarios. Todo de millonarios, van en un diésel de estos que tiene 8 o 9 años, van todos en coche diésel.
Después dicen que van a poner la tasa Tobin. La tasa Tobin es un impuesto que le van a poner a los bancos. ¿Quién va a pagar ese impuesto? Los que estamos aquí sentados y todos los españoles que en vez de cobrarnos... a las transacciones, a las no al banco. Bueno, pero a las transacciones que se acaban repercute inmediatamente. Es decir, en vez de cobrar ahora como están cobrando 10 euros por tener libreta, en algunos bancos nos van a cobrar 15 euros por tener libreta. Luego dicen que van a poner la tasa Google, que parece que solo se va a poner en España. Esa no la ponen. Vamos. Eso vamos. Sí. Les tira un misil Trump final, mayor que los que nos tiran aquí al búnker. Y lo que están diciendo ya es más déficit, es decir, que van a gastar más de lo que van a ingresar, más déficit, más deuda. Y eso sí, más paro. El paro se va a reducir menos, es decir, van a crear menos empleo. Es decir, están diciendo... Ya está ocurriendo. Pero eso está ocurriendo, pero luego te lo niegan. Luego lo niegan. Mucho menos empleo, ¿no? Efectivamente. Menos de 300.000 puestos de trabajo. Llevamos creando 500.000 empleos al año, incluso algún año 600.000 casi. Sí, y ahora de repente son 300.000. Eso sí, es la mala suerte que dicen que tienen los del PSOE. Los del Partido Socialista siempre que gobierna dicen, yo tengo mala suerte. Yo pongo esto por Javi, no por... Claro, si eres gafe, en mi manera... Vete para casa. Tengo esperanza, yo no sé, bueno, no entiendo, o sea, de esperanza, no sé cómo decirlo. Fe. Sí, fe, eso es, fe. Porque nos falta caridad. Sí, fe. Esperanza y caridad. Sí, señor, fe, porque sí, esto es una debacle, pero debacle también la tuvimos en 2011 cuando ganó Rajoy las elecciones. Esto fue una catástrofe absoluta, lo de Rajoy. Entonces, bueno, esto sí es una debacle lo que está ocurriendo estos meses con este gobierno, pero pasa siempre que hay un gobierno inestable. Siempre que hay un gobierno inestable, la economía siempre da mal, porque no toma decisiones sólidas. Un gobierno como este, que es una coalición rara, donde hay 22 ministros y tal, ahí hubo un gobierno que estaba también débil, sin embargo se siguió creciendo. Yo en eso te puedo dar la razón, pero cuando tú haces un cuadro macroeconómico, ¿no? Tú tienes que pensar, no. Imagínate que tienes una masa de arcilla o de plastilina, ¿no? Y la idea para que ruede es que sea redondita, porque si no es redondita, no rueda. Entonces, uno mete el dedo por aquí, otro por aquí, otro por aquí, y te queda una masa amorfa. Y eso, sumando todos los inputs que tiene ese cuadro, tengo menos crecimiento, tengo menos inversión, tengo más paro. ¿Qué es eso? Luego de los impuestos... Llega Dios, sopla y Adán. Y rueda. No, y Adán. De ahí salió Adán. Se comió la pastilla. Ay, perdón. Claro. Entonces, salen diciendo... Es que además yo lo que veo es como mucha improvisación en todo, ¿no? No, sí, por supuesto. El hecho de irse corriendo de cualquier manera... Claro, la tasa Google, ¿cuánto dijeron que iban a recaudar? 1.000 no sé cuántos millones. El Banco de España dice que van a ser 130. Entonces se contradicen, pero ¿por qué? Sí, claro, ¿por qué no llamas a tus expertos? Eso son ¿Por qué una semana en plan... No tienen parte, no tienen. Ellos lo saben. Bueno, tenemos el Banco de España, tienes el Banco de España, tienes la Autoridad Independiente Fiscal, tienes los organismos, sí hay gente. Los servicios de estudio del Banco de España son muy buenos. Cuando dejaron el gobierno en el 2011 tenían metidos casi un 3% de deuda, de déficit, de facturas metidas en los cajones, miles de millones, mienten y lo saben. Es decir, ellos saben que con la tasa Google no van a recaudar miles de millones. Saben que con la tasa financiera, las transacciones financieras, la vamos a pagar los españolitos de a pie. Saben que el único impuesto que realmente va a recaudar es el diésel, que es el que pagamos todos. Es que al final son socialistas y comunistas, no pueden evitarlo. Ellos dicen, yo te subo el salario mínimo interprofesional, pero a continuación te frío impuestos. Con el impuesto del diésel, que es el que va a pagar al que le han subido el salario mínimo interprofesional, el impuesto de las transacciones económicas, que es el que va a pagar el que las haga, y después cuando reviente todo, porque reventará todo, pues entonces ya subiremos el IRPF a todo el mundo, subiremos el IVA a todo el mundo y acabaremos, pues como acaba siempre, cuando gobierna el Partido Socialista, con la economía hecha unos zorros. Bueno, pero en todo caso son buenas noticias, porque esto pasa a la factura, ¿no? Bueno, pasada la factura... Bueno, yo no lo llamaría buenas noticias. Hay un tiempo, es decir, que de repente... Claro. Yo de momento la cara. Pasar facturas, por los pelos de punta. Me imagino que los ciudadanos estarán atentos a lo que está sucediendo, ¿no? Y en las próximas elecciones tomarán en cuenta lo que... Los españoles dijeron claro que quieren a Pedro Sánchez, porque se hicieron unas elecciones, ganó, se volvieron a repetir y volvió a ganar prácticamente igual. O sea, los españoles quieren a Pedro Sánchez, eso está claro. Bueno, habría que ver ahora, después de que ha hecho todo lo contrario a lo que no se puede hacer es que gane la izquierda y decir, no, es que los españoles, como dijo la oposición,
el PP, Ciudadanos y Vox diciendo que era un gobierno ilegítimo. Pues no es un gobierno ilegítimo, es legítimo porque ganó las elecciones. Primero fue legítimo. La tonelada de mentiras que dijeron. Bueno, el gobierno no ganó las elecciones, ganó las elecciones el PSOE y Pacto. Primero llegaron al gobierno con una moción de censura legítima por la Constitución y empezaron a llenarse la boca con que era ilegítima y es mentira. O sea, están diciendo una barbaridad porque llegó al gobierno con una moción de censura legal, establecida por la ley. Y luego convocaron las elecciones, ganaron ampliamente, con 120 escaños, volvieron a repetirlas y volvieron a ganar. No lo sé, pero la cosa es que ganaron 2 elecciones. Bueno, ganaron 5, teniendo en cuenta las autonómicas, las europeas y las locales. Ganaron 5 elecciones. A mí, yo no voy a ser quien les tire flores, desde luego, pero han ganado ampliamente. Han ganado por goleada, ya está. Válido. O sea, es como, mira, yo soy del Madrid. El Barça nos mete 5-0, pues mira, yo no soy del Barça y no voy a hacerme el Barça, pero si el Barça nos ha ganado 5-0, pues nos ha ganado por goleada. Ya está. Pero no estábamos hablando de eso, estamos hablando de cuál ha sido su obra maestra de presupuestos. Cuidado. ¡Ay! Claro. ¿Veis? Estos temas no se cuentan No, nada. que es que no volvemos a hablar de claro, gobierno. no. Los problemas. Por cierto, faltan Nos suman. 2.000 millones que hay más de impuestos por la subida del salario mínimo. Por la subida del salario mínimo. Que son las subidas cotizaciones. Que eso también tiene sus consecuencias. Pero que al final es lo de siempre. Gobierna el PSOE, se estropea la economía. Y eso es un hecho que ha pasado 3 veces en España. Ha pasado 2 y vamos camino de la tercera. Y yo voy a repetir, ellos luego siempre dicen, es que cuando gobierna el PP hay vientos de cola y cuando gobierna el PSOE hay vientos de frente. Pues mire, son ustedes gafes. Y si ustedes creen que son gafes, pues váyanse para su casa. Los españoles. Los gafes somos los que los sufrimos. Españoles, los que sufrimos. Hay una teoría que es que cuando gobierna la derecha crea riqueza y la izquierda la gasta. Distribuye. Pero que no es verdad, porque la derecha crea riqueza, bueno, más o menos. Pero la izquierda se la queda. No la distribuye, claro. Es un despropósito. Galapagar, tal, ¿no? ¿Cómo que la distribuye? De todas formas, hay un hecho también. Tú tratas de sacar adelante un país, que la idea no es tratar, sino sacarlo adelante, ¿no? Cada empleo que tú destruyes, se tardan, ahora mismo no me sé los datos de España, pero son unos 10 años en volver a recuperarlo. Si tú tienes una situación normal de equilibrio y vas creando riqueza, fenomenal. Pero cuando destruyes y tienes que ir creando empleo desde una destrucción, eso es súper difícil. Y aquí hemos venido destruyendo empleo sistemáticamente. Entonces, ¿cómo? Y las medidas que se están proponiendo ahora, unas no son creíbles, yo no me las creo. Y 2, es que no suma. Es que si a mí me dan esas piezas para armar un juguete, pues con ese juguete no me divierto. Pero la cuestión está en que están mintiendo los ingresos, pero no están mintiendo los gastos. No, también están mintiendo, van a ser muchos más. Bueno, pero me refiero que incluso con los que están diciendo que van a gastar, vamos a llevar otra situación de déficit y es lo que van a intentar es que el déficit no llegue al 3%. Eso es lo que van a intentar. ¿Por qué? Porque saben que si llegan al 3%, viene Europa y dice, cuidadito que vienen los hombres de negro. Pero hay ingeniería financiera. Pero no nos empiezan a hacer camelos. Borrell, que lo que dice Europa... Ya, bueno, los hombres de negro vienen. Los hombres que se lo digan a Grecia, a Portugal y a Irlanda, si los hombres de negro vienen o no. A los pensionistas griegos que le bajaron, o los portugueses que le bajaron hasta el 25% de media. Hubo gente que le bajaron la pensión un 30%. No, digo que, perdón, que se quedaron con el 25% de la pensión algunos. Es decir, por lo cual ellos van a estar jugando a no llegar al déficit del 3%, porque así saben que tienen margen y eso mentirán y esconderán facturas. Acaban de decir que se acaba de producir unos cuantos ataques al corazón entre nuestros espectadores. Nuestros espectadores de cierta edad les están dando unos ataques de unas alferecías al decir esto. O sea, lo que es una pena es que con el esfuerzo que se ha hecho en estos últimos años por parte de los españoles, porque realmente son quienes nos esforzamos, y que consigas que esto, haya salido de la situación que estábamos en el año 2011 y que se haya salido y tal, y que todavía quedaba mucho por hacer y que de repente vengan estos, y es que es Zapatero bis, pero peor, porque las copias son peores que los originales. Ampliando un poco el debate, yo creo, no es una esperanza, porque mis esperanzas no cuentan, pero yo creo que este gobierno dura muy poco. Vamos a ver, ampliar el debate. Sí, Pero es que muy poco es muy poco, meses. Pero vamos a ver, el gobierno dura sí. Pedro Sánchez, hay 2 posibilidades para que caiga el gobierno, 3, pero una es complicada. Una es
que Pedro Sánchez convoque elecciones, que es la única persona que tiene capacidad para convocar elecciones. Eso es la técnica. Dos, una moción de censura, que no hay números para una moción de censura. Y tercera, No. que monten una gorda Pero hablo de política, no de mecánicas electorales, diría mecánicas parlamentarias. Hablo de política. Estos están, vamos a ver, lo que ha salido, lleva un mes este gobierno. Lo que ha salido todo este mes, evidentemente por parte y parte es fuego amigo. Todo lo que ha salido de esto del aeropuerto, si no, no se enteraba nadie. Seguramente esto del aeropuerto lo han hecho 25 veces, pero ahora está saliendo. Todo lo de Evo Morales, toda la cuenta esta de 35 millones de Morodo por el otro lado. 35 millones, el embajador de España. Todo eso son fuego amigos, están tirándose los trastos a la cabeza porque están pensando en unas elecciones a ver quién se come a quién entre los socios de gobierno. Y los catalanes, los separatistas catalanes. Bueno, pero la cosa es que, vale, este gobierno se va a caer en unos meses, y eso estoy de acuerdo, o dentro de 2 meses, vale, y luego que... No, a lo mejor peor. Los españoles volveremos a votar. Entre Ferreras y todos estos son capaces de mejorar. Sí, pero un momento. Y entonces, ¿a quién elegimos presidente? No os estoy diciendo que Pedro Sánchez sea mi elegido. ¿Pero a quién vamos a elegir presidente? ¿A Pablo Casado, a Albert Rivera? ¿Vamos a poner uno de esos dos? ¿A una de esa peña? Bueno, a Inés Arrimadas, a Santiago Abascal, 0 días cotizados a la Seguridad Social. O sea, ¿a quién vamos a poner en el gobierno? Es que no tenemos a ninguno, o sea, no tenemos a nadie decente para poner en el gobierno. O sea, ningún partido está para coger esta situación. Ningún partido está para coger esta situación. Casi en general, quitando los extremos, en los partidos hay gente muy valiente y muy potente, intelectualmente, y gestores excepcionales. Intelectualmente la política, intelectualmente en política hay personas muy y ahora que se válidas. acerca mucho de marzo, decía Manuel Azaña una cosa muy interesante, que decían que los intelectuales no son buenos políticos, y tenía razón. Los intelectuales no son buenos políticos. Intelectualmente y los políticos no suelen ser intelectuales. Gestores, las dos cosas. No, gestores eso ya Dios dirá, pero yo te estoy diciendo, gente intelectual en los partidos políticos no hay. Intelectuales los hay buenos y regulares. En la historia de España, un buen político, creo que no hay duda, fue Adolfo Suárez. Y evidentemente Adolfo Suárez, lo que le decía el malvado de Fernández Ordóñez en pequeños comités, decía, creo que está rompiendo a leer, Malo era Fernández Ordóñez, que no había leído un libro en su vida y era un gran político. Pero están intentando ahora mismo quitar su memoria precisamente y que se olvide lo que se hizo después de la dictadura. No, están intentando anular la amnistía. Cuando la amnistía fue siempre una reivindicación fundamentalmente de la izquierda. Y ahora quieren anular la amnistía. Y dicen, bueno, pero estos señores están locos. Libertad, amnistía, estatuto de autonomía, que era lo que daban por la lata, o dábamos... la libertad de los presos políticos. Y ahora resulta que quieren anular la amnistía. Bueno, a mí me parece un poco bananero también todos estos gobiernos que necesitan siempre su enemigo externo para justificarse, ¿no? Entonces el enemigo externo es el pasado, es un pasado de los míos, pero es un pasado, o es el invasor, o es la amenaza, ¿no? Mientras estemos en esas... ¿Pero quién es el enemigo no externo avanzamos. Ahora mismo... España? Ya no hay Gibraltar español, ya no. Y Malvinas argentinas, me acuerdo que no se decía eso. No, ¿quién es el enemigo externo? Bueno, el enemigo externo es la historia, el enemigo externo es el franquismo. Deja el franquismo en paz, que han pasado un montón de años, ¿no? Como los digas, eres franquista ya. Eso es una cosa, lo primero, fascista, franquista, heteropatriarcal, que es una palabra genial, yo nunca la había oído decir. El heteropatriarcado. Heteropatriarcal, eso hasta hace 3 o 4 años yo jamás había oído decir eso de heteropatriarcal. Pero bueno, cualquiera protesta, ¿no? Yo creo que es el enfrentamiento. En ese sentido, el otro día el rey, en la intervención que tuvo en el Congreso de los Diputados, lo dijo muy claro. Es decir, aquí tenemos que trabajar todos para todos. No podemos continuar. Es decir, yo creo que se ha abierto una fase que es muy peligrosa, que es intentar enfrentar a unos españoles con otros, intentar enfrentar a los hombres con las mujeres, intentar enfrentar a los nacidos en España con las personas que vienen fuera de España. Es decir, estamos en un momento que yo creo que es decir, la concordia que se hablaba tanto de la época de la transición. Eso da mucho sí, pero hay niveles. Y los políticos lo saben y sacan pero yo creo que estamos. Yo creo, para el PSOE ahora el franquismo ha sido una de las. No, pero eso siempre. Bueno, pero no. Pero yo creo. Sí, claro, absolutamente. Pero yo creo. Pero también es verdad que los gobiernos baraneros se llenan mucho la boca con un enemigo externo para justificar, para distraer, por así decirlo, para distraer. Por eso el gobierno de Rajoy, una cosa que hizo, y a mí me llamó mucho, y no solo el gobierno de Rajoy, sino también la derecha en general, fue entre 2018 que no hay derecha y 2018. En España, hombre, que son todos izquierdas. Todo lo que quieras, pero era hablar todo el rato de Venezuela. O sea, se hablaba todo el rato, cuando salió Podemos, todas las televisiones y todos los periódicos estaban
hartos de hablar de Venezuela, cuando aquí estaban cayendo meteoritos, literalmente. Fue una manera de distraer realmente. No es una manera de distraer. El tema de Venezuela, que se trataba en aquellos momentos, aparte ya de que nosotros podamos, es como país, como España que somos, y defendamos la democracia en Latinoamérica y en Centroamérica como países hermanos que son, pero es que aquí estábamos hablando de un partido político que era Podemos, que venía financiado claramente por Venezuela, no por Venezuela, sino por un régimen, por el chavismo. ¿Cuántos españoles hay en Venezuela de primera o segunda o tercera generación? No lo sé. Muchísimos. No, y según recuerdo yo, en el informe del Defensor del Pueblo, las peticiones de asilo en España mayoritariamente son de Venezuela. Bueno, pues porque de Venezuela marcharon 4 millones de personas. Pero es que además Venezuela fue de las últimas emigraciones españolas en los años 50 y 60. Una cosa que tú decías... le vendió armas a Arabia Saudí, que es una dictadura terrible que corta cabezas en público y nadie se inmutó. Así que, igual que Pedro Sánchez se reunieron también con el de Guinea Ecuatorial. No, ahora dejamos de venderlas y la fábrica de Trubia cierra. La fábrica esta de... Bueno, pero estamos hablando, si Podemos recibe dinero del chavismo es que es una dictadura y están cobrando directo una dictadura. Eso es un hecho y es verdad. Ahora, lo que no se puede ser un hipócrita y decir que, bueno, es que las fábricas de armas venden armas a Arabia Saudí, que es una dictadura asesina, pero bueno, eso no, porque eso es un negocio. Pero es que no solamente eso, perdona un momento. Que Venezuela y España, como ya dije antes, han tenido una extensa relación comercial. Claro, ¿no? Absolutamente. Entonces, dentro de esa relación comercial, Venezuela tiene un régimen cambiario desde el año 2003, no me acuerdo, 4, tiene un control de cambio. Han existido desde siempre, ahora bueno, como que se liberó, pero existían 2 monedas. Una ilegal, que era la del mercado negro, eso era ilegal y estaba penada con cárcel, etcétera, y luego una tasa que fijaba el gobierno, ¿no? Esa tasa, por supuesto, era una tasa absolutamente irreal. Todas las compañías extranjeras que estaban afincadas en Venezuela, lógicamente, tú estás en otro país, luego los beneficios los conviertes a tu moneda, consolidas con casa matriz y repatrias los beneficios en forma de dividendos a origen. Y eso también ayuda a crear riqueza en España, ¿no? ¿Qué pasa si tú tienes un montón de compañías que están invirtiendo en otro país y son incapaces de devolver ese dinero, el rendimiento de esa inversión a tu casa matriz? Eso no le conviene a España, no le conviene a los españoles. Puedes decir, ay, es que son todos muy ricos y muy tal. Bueno, las empresas, no sé. ¿Por qué tiene intereses Venezuela en que Repsol siga allí? Sí, claro. Solo está ahí. El banco, claro, el Banco de Santander. Claro, me voy a poner yo ahora a defender los... Banco de Santander se defiende tal, ¿no? Banco de Santander operaba en Venezuela, pobrino, sí. Operaba en Venezuela operaba bajo la marca Banco de Venezuela y debajo Grupo Santander. Oye, Banco de Venezuela y además es rojo. ¿Sabes? El logo es rojo y se llama Banco de Venezuela. Y Chávez dijo, pues no, lo quiero yo. Y entonces dijo que me vende usted el banco. Y en una primera negociación, el señor Botín dijo que no tenía ni más mínimo interés en desprenderse de sus inversiones en Venezuela. Y Chávez, hombre, poniéndolo un poco en plan de caricatura, dijo, no me está entendiendo bien, sí, que lo quiero. O sea, y que además le voy a dar esto, ¿no? Y tuvieron ahí un lío, pues de abogados y de no sé qué, porque es que yo quiero el banco y me lo quedo. A lo mejor le daba pérdidas, ¿no? Porque no podría repatriar el dinero, pero bueno, tienes, forma parte de tu estrategia, etcétera, posicionamiento. Entonces, el problema de España y Venezuela también es económico. Un tema que no estaba previsto, pero no lo saco de la nueva ley de memoria histórica. Tú bebes ahora un vaso de agua del pantano de Cadasa y dices que rica y vas a la cárcel porque el pantano se lo hizo Franco, ¿eh? El agua más rica, no, ¡qué agua más mala! O seguridad social. La seguridad social, te operan de un callo la seguridad social y te la cargas. Ahí volvemos a lo mismo, es decir, mientras tú estás discutiendo si Franco sale o no de los Valles Caídos, si tú estás discutiendo sobre si el nombre de una calle es franquista o no es franquista, si tú estás discutiendo no sé qué, no sé cuánto,
estás gastando el tiempo Y en ganando cosas. elecciones. No, pero aparte Porque Claro. de la ganar gente vive elecciones, eso, pero y aparte los ganar. políticos Ábalos Pero está la con cuestión Delcy. está en que tú estás Y hablando uno usa del una cuadro cosa, el otro- macroeconómico, tú estás Claro. hablando del paro que viene por ahí, del desempleo que Claro, viene por pero ahí, eso es lo que- de la subida de impuestos que viene por ahí. Es decir, esos son todos fuegos de artificio. Y mientras estás mirando para el cielo cómo explotan los voladores que decimos aquí en Asturias, pues entonces. Sí, no, porque si te llevan a la cárcel por decir no sé qué, no, No, no lo del pero vaso de bueno, agua, no sé. pero Eso otras no. cosas, si te Luego llevan a la ya sabemos cárcel... que se queda no, pero todos en nos algunos autocensuramos, casos, Yo, por ejemplo, empezaba a decir ahora, y ya no me atreví. Es que estás en el Oye, el búnker. campanu, ¿y estos malvados cántabros que nos quieren quitar el campanu? Pues a mí me parece ¿Qué muy me mal. decís? Muy mal, muy mal. Claro. No, lo digo porque es una tradición No asturiana. a Cantabria, No, no a Cantabria. No, tampoco, No, pero- no. A ver, No, ¿cómo vamos es a eso? ver. Yo es que Que esto lo es un tema. adelanten. Esto es un tema. Vamos a ver. Pero entonces, que yo creo es que es una sardina, no un campano. No, pero la si lo cuestión adelantas. al final está en que teníamos un bien que era el campano. Que todo, cuando se subastaba el campano, habría todas las, Sí, noticias, sí, sí. las noticias de España, Claro, un domingo. sí, sí, Y sí. se hablaba de Asturias, de un bien de Asturias, de Asturias paraíso natural. Y sin embargo, hicimos algo que hacemos muy bien los asturianos, que es empezar a pegarnos entre nosotros. Primero, retardar el momento de la pesca del campano, con lo cual Pesca. Cantabria se adelanta y el primer Campano va a ser Cantabria. primer salmón ya no es Y el seguro asturiano, que es el se canto. sidra, además, seguro que Eso se es, sidra ese y día. en botella de sidra asturiana. botella de sidra asturiana. Pero es que luego después empezamos una cosa que hacemos muy bien los asturianos, que es empezar a pegarnos entre nosotros. Y entonces, si tú eres un empresario del sector de la hostelería, que tú quieres comprar el campano, pero no sabes si se vas a subastar en Cornellana o en Cangas de Onís o en sabe Dios dónde. Es decir, ¿cómo tú puedes realmente, como pasaba antes, que había una única subasta? Yo no sé dónde, ni sé quién, pero si tú tienes una única subasta y tú estás dispuesto a pagar 18.000, 20.000, 30.000 euros por un salmón, tú lo que no puedes decir, no, mire, es que dependiendo si el primer salmón sale en el Narcea o el primer sale en el otro también, lado. Esa pelea no genera... No, porque el problema es que para sube quien el precio. compra, no, porque no se subasta en el mismo sitio. Ya, Para ya. quien compra, ¿No se subasta en el mismo no, sitio? antes No, antes Tiene había que una ser, subasta. para que tenga valor tiene que estar en el mismo sitio. En el no mismo puede ser sitio. que vaya a Donde sitios se- a la vez. Donde es que, pero tú Precintan. antes solamente subastaba en un sitio, que era en Cornellana, hasta que empezó, bueno, la piquilla. Yo no sé dónde tiene que Vaya subastarse. bocadillos de Cornellana. Sí. Pero vamos a ver que la cuestión es, tiene que haber una única subasta y ahí tendrá que hablar los alcaldes, tendrá que hablar el Principado, tendrá que hablar tal, y tiene que haber una única subasta del campano. Te veo una deriva hacia el área metropolitana asturiana. Se empieza con No, esos yo argumentos el tema del y no, yo a acabas mí las creando fusiones el, estas el área impuestas no me gustan metropolitana. mucho. Pero yo lo que digo es que si yo soy un empresario de la restauración de Madrid y estoy dispuesta a Sí, pagar sí, 30.000 sí, sí. euros por un salmón, lo que no puede ser es que yo llegue a Asturias. Bueno, pero vamos a ver, soluciones. ¿Qué hacemos ante esta invasión de Pues los primero, cántabros? A ver, ¿qué hacemos? primer Hay que negociar elemento, los dos una gobiernos. única subasta. Pero ya es tarde, ya no se Bueno, da tiempo. se puede hacer hacer eso, una da única tiempo. subasta, Ya me está. refiero en Asturias. Pero ya está En encima, el Asturias. problema está encima. Y después adelantarnos a los cántabros. Eso sí. Claro. A ver, Adelantarnos lanzamos a los esta idea desde el cántabros, búnker. Claro. ¿Eh? Adelantarnos. Yo ahora sé, ¿Por qué también. se había retardado? ¿Por qué se retardó en su momento? Pues porque hay determinada gente de izquierdas que está en contra de que se pesquen los salmones. Sabemos que eso es así. Es que es Cuidado, verdad. cuidado. Claro. Claro. El misil, Pero el misil aparte- progre. pero Nos vamos a acaba de ver. lanzar un misil progre. Pero aparte que es que ¿Ves? cuando sabemos el papel que juegan los pescadores tienes. en el mantenimiento de las cuencas de los ríos. Y en el, no, bueno, no, Claro, también. imagínate. no. Ahora sí que nos Ahora sí que nos defiende. la cargamos. Ahora sí que nos la No, cargamos. vamos. No, lo que no puede ser, Eso sí que- o sea, decir, lo que no puede ser es que hasta destrocemos nuestras propias tradiciones por no sabemos muy bien qué. A ver, eutanasia. Último tema, yo Otro creo. tema. No, El todavía salmón. no está para todo. Este sí que es Eutanasia. apasionado, la Eutanasia eutanasia. está ahí la ley. Es una ley, ahí hay pocas bromas. Es una ley, bueno, ya más o menos la conocéis. Bueno, a ver, yo tengo mi opinión, claro, pero voy a ser prudente por una vez en mi vida. Como soy el de más edad, me callo de momento. Es un tema complicado, muy complicado. ¿no? Muy Sí. complicado A ver, Marjorie, y de ¿cómo lo ves? difícil. Pero en principio existen métodos muy eficaces para aliviar el dolor y en ese caso la eutanasia quedaría para casos muy concretos. Y
creo que está siempre la idea latente aquí detrás de este tema de la eutanasia, de la libertad individual, ¿no? Que yo soy dueño, esa idea de que yo soy dueño de mi cuerpo y que puedo hacer lo que quiera, pero el asunto es que para llevar a cabo, y que el tribunal último es el individuo, pero la verdad es que aquí hay que comprometer a otros, en este caso se compromete a otros, y entre esos otros estarían incluidos los médicos, ¿no? Quienes han hecho el juramento hipocrático y que no deberían suministrarle drogas a una persona que les causen la muerte. Entonces, bueno, aquí hay muchas cosas que se cruzan y entrelazan, pero pues la verdad es que queda en entredicho la libertad individual como motivo, ¿no? Como para... la libertad individual y de un individuo. Yo ahí también tengo una opinión dividida, no demasiado formada. En algunos casos yo sí estoy de acuerdo, en otros no. Me daría mucho miedo que se aprobara para enfermos mentales, gente que tiene las facultades disminuidas de cualquier tipo. Las condiciones. Claro, ahí no. Y que también es que el abuelito claro, no se entera de nada. Claro, no, eso. ¿Y qué? Eso. Hombre. Entonces también las personas con Parkinson, con Alzheimer también. Claro, eso, el abuelito no se entera de nada. Pero entonces estamos hablando de las condiciones que se tienen que poner para que una persona pueda decidir si puede terminar con su vida cuando él no puede finalizar con su vida. De todas maneras, eso es y muy eso es el discutible, debate. Porque eso es como si alguien se tira a la ventana y se está permitido que la gente, haber... porque eso también es alguien que quiera acabar con su vida. Bueno, pero eso ya sería el suicidio, Eso es un suicidio. Pero está prohibido. ¿Cuál es la diferencia? Es que la eutanasia Bueno, justamente que primero estás la palabra involucrando eutanasia un tercero. tiene un poco La de... eutanasia es siniestra. Tiene un poquitín de... Hay que poner un poco No, de da gracia, por así decirlo. aferecía. Gracia, porque buena eutanasia muerte, o sea, buena muerte. Sí, a mí me da aferecía eso. En un hospital con una inyección de veneno, o sea, qué buena muerte. Bueno, pero tú que eres historiador o serás. Los griegos serás. Los griegos se despedían cuando se suicidaban, hacían una fiesta estupenda. Ya, pero hace 23 claro, de ahí años, viene ahora. Seguramente, ¿no? Claro. Sí. El problema, bueno, perdón por el inciso, me acordaba con eso de eutanasia, ¿no? El miedo y además como bueno siempre para es... quién también, ¿no? Claro. Porque La cuestión es quién lo va a decir. Una muerte digna. Eso. Yo lo que tengo derecho no esa es a es la tener una variable. muerte digna. Yo no tengo derecho a una muerte. Yo tengo derecho a que un equipo de médicos se parta el lomo para curarme, También, que es pero diferente. es que ese es el muy tema. Es decir, diferente. aquí Sí. estamos hablando. Yo creo que los médicos se partan el lomo y ya se lo están partiendo ahora. Y están, No, eso desde luego, yo no voy a decir que tenemos tal, un eso por sistema supuesto. sanitario Buenísimo, ejemplar. muy bueno. Pero la cuestión está cuando una persona sabe que una enfermedad, que sabe que no tiene solución, que está lúcido. Que está lúcido y que tenemos la película de San Pedro, es decir, tenemos casos, es decir, Eso es horrible. tenemos el caso, Eso por fue ejemplo, horrible. Es un señor inducido totalmente. bueno, tenemos el caso de esta señora que su marido le ayudó a morir hace poco, que yo creo que tenía él a una enfermedad terrible. Es decir, lo que estamos hablando es en situaciones, primero, lo que tenemos que intentar es los cuidados paliativos suficientes y necesarios para acompañar a una persona. Pero eso estamos de acuerdo. Eso estamos todos de acuerdo. Eso, y no hay conflicto, La cuestión está cuando una persona está en una determinada situación que es tan dura que ni siquiera tiene capacidad para terminar con su vida de la situación en la que está y tiene deseo real y demostrado de finalizar su vida, y aquí entramos lo que decías tú, la libertad. Es decir, es que la libertad. la libertad. Lo del testamento lo llaman así. Sí, el testamento vital. Como sabéis, el testamento es una institución, pues bueno, debe de venir eso también desde la Grecia clásica. Desde bueno, Mesopotamia. en nuestra, se cambian los testamentos en esta vida, ¿eh? Sí, claro, hay sí, gente también. que hace un testamento y otro y otro y otro. Y tú haces un testamento vital y después tal. Y es que Sí, cambias hace de opinión. 2 años y ahora, claro, no El lo puede problema decir. es como lo que Pregúntale te- ahora. Claro, Ahora es no, que es es que no el lo puede problema de decir. la pena de No muerte. vale esa voluntad de hace 2 Entonces, años. lo que estamos hablando vale. es qué un problema, condiciones sí, tienen ya. que darse. Pero el Eso problema, sí, el en eso sí estoy, que el debate debería ser. Habría que ver también- ¿Cuál la es? pena de muerte. La pena de muerte no se puede aplicar. Es que no se puede aplicar nunca, porque el problema es ese, es que se puede cambiar, igual que un testamento se puede cambiar una vez y otra vez. pena de muerte es Es otra que cosa, cuántas ¿no? veces se ha demostrado que una pena de muerte se aplicó en Estados Unidos y al final resultó que el sujeto Aquí era lo que inocente. Estamos hablando es de una persona que quiere finalizar su vida
Nadie quiere Ya, financiar su vida. nadie quiere financiar. Es que, Eso es mira, una por una, lógica. es que nadie quiere quiere Pero financiar. habría que ver Tenemos también- el Eros y Tánatos, son los dos impulsos Habría- vitales de un ser vivo, de vertebrados y hasta las amebas. Nadie quiere Y habría que ver qué ha pasado. Ni siquiera en gente los que países se- donde porque se sufre un explota. trastorno. Ni que siquiera se la tira por gente la que se ventana. suicida quiere acabar con su vida. Claro, que se tira por la Ni ventana y siquiera, no lo dejamos. Ni siquiera. No le dejamos. Estaba- claro. ¿Os acordáis Es un de- delito, además, claro. si se lo O la gente descubre. que se quiere cortar las venas o que se quiere... ¿Os acordáis del caso de una chica Sí, eso iba a jovencita, decir que- la holandesa, que era habría holandesa? que ver qué Sí. pasa en los países donde se ha Qué duro, implementado ¿no? la- Pero ¿Te acuerdas? eso... Una chiquita como Y a de los límites, porque es 14, que- 15 años que pidió eutanasia. Sí. Y se la No, es que ahora, otorgaron. claro, Por eso de depresión. siempre. El problema es que Por se va- depresión, además, el que puede problema es ser que el debate curable. es deslizante, se va Esos son deslizando. casos, claro. Pero el problema es que se va deslizando el debate. Ahora ya están manejando en otros países la persona que no soporta la vida que lleva. Claro, ese es el problema. Va derivando. Claro, va deslizándose, no soporta la vida que lleva. No soporto la vida que llevo. No tenemos Entonces que ya llevarlo a tendría extremos. que Es decir, suicidarse yo Pero no es que la creo lleva. salgan- Ya, bueno, pero Claro. aquí estamos ahora mismo con una norma que además se va a tramitar en el Congreso. No, ya lo creo. Y además va a salir. Ya lo Porque creo. las mayorías, Ciudadanos, por ejemplo, está totalmente a favor de ayer que fue la toma en consideración, si no recuerdo mal, en el Congreso de los Diputados, solamente votaron en contra el Partido Popular y Vox, los demás partidos votaron a favor. Ciudadanos es la marca blanca del PSOE. La eutanasia para Ciudadanos es una de sus banderas, siempre ha sido una de sus banderas. Y la Banderas cuestión de es Soros, claro. que esta ley, lo que hay que ver es decir, estamos hablando de un tema personal, un tema donde influyen mucho es personal. los planteamientos No es morales, personal, eso que dijo los antes Marjorie, planteamientos no es personal, éticos. es No, es social. que eso es lo que Es intentan social. decir. Si ya involucra Porque a otros, entran entonces médicos, la libertad... jueces, claro, asistentes sociales, El médico vecinos, tiene familias. prohibido- Claro, pero No es yo- individual. pero el problema con médico aborto, debería tenemos poder el dir- mismo problema con el aborto, que el Bueno, médico pero no vamos puede a ver, hacer el ninguna médico- acción que quite vidas, tiene que Bueno, hacer vamos todos a ver. sus, Ese es todos el sus problema, ese es el conocimientos problema. científicos Eso está, para vamos salvar a ver, vidas, que no para luego para también está la acabar. objeción de conciencia, que todos lo sabemos. Pero lo que estamos hablando es que es un hecho que está ahora mismo en la sociedad. Y lo que no podemos hacer es que, como en el pasado no existía, lo que hacemos No, es nos desde tapamos luego. los ojos y no abrimos ni siquiera el debate. Y entonces el mundo Sí, no debate, avanzaría. pero es que ese es el Pero problema. es No, que pero eso no es Eso avanzar, de es avanzar, retroceder. mira. Eso es Hacer un debate retroceder. sobre la vida ya es peleagudo. O sea, hacer un debate sobre vidas humanas ya es peleagudo. Segundo es quién lo va a decidir. O sea, ¿cómo se va a decidir esa Pues esas eso es lo que muertes? estamos ¿Cómo se va a hablando. decidir? El cómo. Lo que también es cierto es que... ¿Y quién? Eso Yo lo creo acaba que está decidiendo pasando... el Estado, que es a mí Es lo que claro, me da ese más es el miedo. problema. A mí el Estado Que me da acaba más diciendo el miedo Estado. que Podemos Eso, todavía. es que esta persona Claro. lleva 3 años en lista de espera y ya no es operable. Claro, Por lo el tanto, la Estado. probabilidad de que muera es muy alta. Entonces, ¿qué hacemos? ¿La pillamos la eutanasia? No, O sea, por favor, No, bueno, estamos claro, hablando no, de no, eso. por Dios. Lo podemos hacer. Bueno, lo que no ¿y podemos cuántas hacer personas? Y ahora. aquí en España, muy Acordaros triste, aquel muy triste médico. recordarlo. Vamos a ver. Pero Acordamos tenemos- aquel pero lo que médico no que podemos hacer falleció, es- que lo llamaban, en un hospital de Madrid lo llamaban Sendero Luminoso. No, pero porque ese ¿Acordáis? señor. Entrabas ahí y tal y a las Bueno, 2 horas... pero la cuestión es que ese señor era una persona que era Lo llamaban los compañeros, vamos a ver, Sendero Luminoso, pero por es la, que es terrible, bueno, ¿no? pero vamos a ver, pero igual que hay asesinos y asesinos en serie. Ya, Pero pero aquí no lo le que pasa Bueno, nada, en aquí Holanda lo- parece que los viejitos sí están Vamos a ver, Y huyendo. segundo, No, lo que tenemos el que problema tener de cuidado gente tam- joven, que es lo que decías tú antes, de gente joven que la pide. De gente de 14, 15, Claro, 18 claro, años. pero Es soporta gente- vivir. Pero mucho en cuidado, esos es gente casos- muy sugestionada. pero en esos- Hay pero personas muy sugestionadas. Oye, yo he conocido gente en mi vida muy sugestionada. Pero eso no es una con cuestión esos para temas. Sí, encargar sí, me ha hecho eutanasia. cosa, me parece Un momento, terrible, Me avisan, eso me avisan no- que este tema de eutanasia Complicado. hemos pasado varias líneas rojas y el enemigo viene a por nosotros. Así que, amigos como el comunista. que lo estáis viendo, nos despedimos, volveremos cuando vamos. Y esperemos que no nos aplique la eutanasia. Así que vamos a hacer la coreografía de siempre, ya sabéis cómo es, ¿no? Búnker o muerte, venceremos. ¡Venceremos!